Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Bienvenidos a un programa más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo. Soy María Eugenia Pulido, a nombre de este equipo de nuestro programa, y con un tema importante, el Día Mundial del Donante de Sangre en esta época que estamos viviendo del COVID-19. ¿Puedo donar sangre después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19? Como todos la hemos recibido, la estamos recibiendo. Pues esta tarde vamos a hablar con un especialista al respecto en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemoró el pasado 14 de junio. Pero antes de entrar en materia, les invitamos a escuchar el siguiente reportaje. El tema del Día Mundial del Donante de Sangre es Dona sangre para que el mundo siga latiendo. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y la enorme importancia de los donantes de sangre voluntarios a los sistemas nacionales de salud. Las transfusiones de sangre permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud de muchos pacientes. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso de todos los que la necesitan no lo es. La escasez de sangre es particularmente aguda en los países en desarrollo. La campaña de este año del Día Mundial del Donante se centra especialmente en el papel de los jóvenes para garantizar el suministro de sangre segura. Durante la pandemia de COVID-19, a pesar de las restricciones de movilidad y de otras dificultades, los donantes de sangre de muchos países continuaron donando sangre y plasma para pacientes que requerían transfusiones. Sin embargo, es importante recordar que requerimos de donantes de sangre bien organizados, comprometidos y que no busquen recibir dinero por su sangre. De todo esto depende contar con la disponibilidad de suministros de sangre segura y suficiente, tanto en tiempos de normalidad como de emergencias. Quédese con nosotros para conocer mucho más sobre este tema. Amigas, amigos, gracias, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Diabetes y yo. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Salas, jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC en Santa Fe. En días recientes se difundió la información, principalmente en redes sociales, sobre la imposibilidad de donar sangre para las personas que fueron vacunadas contra la COVID-19. Doctor, nos da mucho gusto que nos reciba. Hola María Eugenia, buenas tardes. Un gusto para mí estar con ustedes en su programa, tratando de resolver algunas dudas que tiene la población sobre el tema de la donación de sangre, un tema sumamente importante, pues para todos, sobre todo porque la sangre siempre es importante, pero en esta época mucho más. Gracias, doctor. Bueno, pues según las informaciones que hemos dado, la Cruz Roja también informaba que no dejaría de donar sangre a los vacunados, ya que las dosis contra la COVID-19 destruyen los anticuerpos naturales. ¿Qué es mentira, es verdad? ¿Qué podemos creer de esto que se está difundiendo, doctor? Claro, bueno, esta es una noticia que se difundió no por la Cruz Roja mexicana, sino más bien por la Cruz Roja de Estados Unidos. Y está enfocado la nota básicamente en el tema de que la Cruz Roja, al ser un centro de colecta muy grande en Estados Unidos,
ellos recolectan constantemente unidades de plasma convaleciente como parte del tratamiento de pacientes por COVID. Entonces, el hecho de decir que no va a recibir, más que nada está en función de que la demanda de unidades de plasma convaleciente ha disminuido también en Estados Unidos. Por lo tanto, está enfocada esa nota a eso y ha generado cierta confusión sobre el tema de las vacunas y de aceptar o no a los donantes. El tema de las vacunas en México para la donación de sangre no es un tema nuevo y no está en función específicamente del tema de COVID. Ya la Secretaría de Salud desde hace muchos años, desde hace varias décadas para ser exacto, tiene unos periodos de diferimiento muy particulares sobre el tipo de vacunas que se le aplican a la población y que por lo tanto pueden generar algún periodo de diferimiento entre la aplicación de la vacuna y el momento en el que pueda ya donar sangre de manera general. Un ejemplo, si un paciente es vacunado, por ejemplo, contra influenza, en ese momento el periodo de diferimiento es de 28 días. Y hay algunas otras vacunas que no requieren un periodo de diferimiento, como son, por ejemplo, el toxoide tetánico o diftérico. En esos casos no se requiere un periodo de diferimiento. Y así como esa, hay otras que pueden tardar 6 meses, 1 año o incluso 3 años, como el caso de las vacunas experimentales. Doctor, también hay otras informaciones pues falsas que aseguran que la sangre de las personas inoculadas está pues completamente contaminada. Permítanos decirle de antemano que, bueno, todo esto es falso, pero nos gustaría su comentario, doctor. Sí, es una información falsa, ya que viendo la parte, por ejemplo, de que existen diferentes tipos de vacunas, hay algunas que son vacunas en las cuales se desencadena o se, digamos que el mecanismo por el cual actúan esas vacunas es generar respuesta inmunológica dentro del organismo de alguna persona. Esa respuesta inmunológica va a generar anticuerpos que a su vez van a pues, atacar las enfermedades, ¿no? Ya sea bacterias, ya sea virus, etcétera. Entonces, en esos casos, el organismo desencadena una serie de mecanismos bioquímicos para generar esa respuesta inmunológica. Y esa respuesta no significa en ningún sentido que sea una contaminación como tal o que genere otro problema. De hecho, el organismo de manera natural, al estar expuesto a diferentes antígenos o patógenos en los cuales está expuesto de manera cotidiana, está generando, digamos, anticuerpos contra muchas cosas todo el tiempo. Y eso no significa que sea una sangre contaminada o que vaya a generar una respuesta adversa a un paciente que recibe esa unidad de sangre. Es un mecanismo natural que constantemente se está desarrollando en el organismo. Entonces, al aplicar una vacuna como no es la del COVID, en este caso, pues igualmente va a desencadenar una respuesta inmunológica a través de diferentes mecanismos, pero no significa que sea una unidad contaminada o que genere algún daño como tal en el paciente. Doctor, después de haber sido vacunado, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para poder donar sangre? ¿Cuánto tiempo debe de pasar? Bueno, hay que hacer un recuento de que en México actualmente existen por lo menos 6 tipos de vacunas aceptadas por la emergencia por parte de la COFEPRIS, directamente de la Secretaría de Salud. En base al tipo de vacuna, existen diferentes plataformas virales mediante las cuales se desencadena la respuesta inmunológica en el paciente. Algunas de estas son, por ejemplo, por vectores virales no replicantes y hay algunas otras como las que son basadas en ácido ribonucleico, otras vectores virales no replicantes, virus inactivados o bien virus inactivos como tal o atenuados en algunas ocasiones. De esta manera, por ejemplo, la Pfizer, que es una de las más conocidas, está basada en ácido ribonucleico. En cambio, la AstraZeneca está a través de una plataforma de vector viral no replicante. Y alguna, por ejemplo, como las chinas, esas están hechas también por virus inactivados o vectores virales no replicantes, como en el caso de la CanSino. Bueno, para no
no extenderme más en esto, lo que dice la Secretaría de Salud a través de diferentes comunicados, y hablo específicamente del último que se realizó el 12 de mayo del año en curso, es que las que son basadas en vectores virales, ya sea replicantes o no replicantes o de ácido ribonucleico, no requieren un periodo de diferimiento como tal, ¿sí? En cambio, las que sí llegan a tener algún periodo de diferimiento después de la aplicación de la vacuna son las que están basadas en virus inactivados. Por ejemplo, la China Sinovac, la CanSino, que también es china, a través de un vector viral no replicante, incluso la vacuna india, la Covaxin, esta llegan a tener periodos de diferimiento de 14 días. Por lo tanto, a excepción de estas tres últimas, Sinovac, CanSino y Covaxin, estas van a tener esos 14 días de diferimiento desde que se aplica la vacuna hasta el momento en que una persona que recibió esa vacuna pueda donar sangre para alguno de sus familiares o de manera altruista. En cambio, la AstraZeneca, la Pfizer, la rusa, no requieren un periodo de diferimiento como tal. Entonces, aclarado esto, pues bueno, un paciente que recibió y no tiene ninguna sintomatología, entonces puede sin ningún problema acudir a donar sangre sin ningún problema. Doctor, vectores virales no replicantes, ¿qué es esto? O sea, en términos cristianos. Sí, ¿verdad? Bueno, esto básicamente está en función de cómo las empresas farmacéuticas han generado digamos, ese mecanismo o digamos, ese sustrato biológico a través del cual van a introducir el virus o material viral, como pueden ser proteínas, al organismo. Eso quiere decir. Entonces, por ejemplo, hay unas que están basadas incluso, por ejemplo, en virus como tal, que ya son de SARS-CoV-19, pero son atenuados o incluso muertos, ¿no? Pero hay algunas otras que no, que solamente envían la pura proteína que es capaz de desencadenar la respuesta inmunológica. ¿Qué sucede de manera natural? Cuando una persona, digamos, es expuesta a un virus, no hablemos de COVID, hablemos de algún otro virus o de una bacteria, hay unas células que son los linfocitos B que llegan a atrapar en su forma de macrófagos, atrapan las bacterias, las destruyen dentro de su organismo y las exponen en la membrana de ellas mismas, de tal forma que al ser expuestos los pedazos, digámoslo así, en términos, como dice, más digeribles, la exponen en la membrana, de tal forma que algunas otras células, como son los linfocitos T, empiezan a reconocer secuencias proteicas que generan, digamos, una respuesta inmunológica para formar anticuerpos específicamente contra esas bacterias que no forman parte del organismo. Eso es lo que ocurre de manera cotidiana. Entonces, en este caso, al ser un virus nuevo, como es el caso de COVID, pasa lo mismo. Se pone en contacto el organismo con esas partículas virales o fragmentos virales o proteínas específicas que ya están perfectamente estudiadas por las empresas farmacéuticas, y el organismo de manera natural, al estar expuestas con ellas, generan anticuerpos que van a preparar al organismo para enfrentar una infección en un segundo tiempo. Eso es todo lo que se necesita. No es el mismo caso del plasma convaleciente, donde ahí la inmunidad es una inmunidad pasiva, es decir, ya se pasan los anticuerpos de manera, pues eso, pasiva. Pero en el caso de la vacuna, lo que se busca es que justamente el organismo desencadene la respuesta inmunológica que va a lograr como punto final producir anticuerpos, el mismo organismo, que van a atacar el virus cuando llegue a intentar contagiar a un paciente, claro, ¿no? Voy a eso, porque también hay muchas dudas de que, por ejemplo, puedo donar
sangre si yo tuve COVID, si me estoy recuperando de COVID o estuve cerca o en contacto con alguien que tuvo COVID, ¿yo puedo ser después un donante? Sí, claro. Aquí el periodo en el cual se recomienda, donar en esos casos es esperar 14 días cuando se ha estado en contacto con alguna persona que pudiera ser sospechosa de haber tenido COVID o incluso que se haya confirmado. Es decir, piensen en una pareja y a uno de los dos le dio infección y el otro no. Sin embargo, si la pareja que, digamos, que no tuvo ningún síntoma, pasan 2 semanas y no presenta ningún signo de contagio que pueda ser, digamos, atribuible a COVID, en ese momento sí puede donar. Eso no solo es aplicable al COVID, sino incluso a otro tipo de infecciones agudas de manera cotidiana. Es decir, a lo mejor tuviste una faringoamigdalitis y lo mismo, o sea, tienes síntomas, tuviste temperatura, hubo adenopatía, mal estado general, etcétera. Debes de esperar 14 días para que puedas ser un candidato a donar. En el caso de COVID no hay algún cambio en particular sobre esto. Ahora, si el paciente o el donador quiere donar y no tuvo ningún síntoma, ahí lo que se recomienda es que se hiciera la prueba de PCR o de antígeno para que pudiera tener la certeza de que el paciente no está infectado de manera asintomática, por decir algo. Sí, sin embargo, en condiciones normales, 14 días es más que suficiente. Ahora, si un paciente cursó con la enfermedad, ya sea, moderada, de leve a moderada, la sintomatología, y ya se recuperó por completo, en ese momento debe de esperar un total de 28 días, según lo que marca la Secretaría de Salud. Ya sin ningún síntoma, entonces en ese momento ya puede ser un candidato a que él pueda donar sangre nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente quiere donar plasma convaleciente? Bueno, ahí es un tema distinto. Cuando el paciente sufrió COVID, tuvo una sintomatología, digamos, leve, moderada, y generó anticuerpos de manera comprobable, por decir algo, en ese momento lo que te recomienda la Secretaría de Salud y las guías internacionales es poder donar ese plasma que en un lapso de aproximadamente 28 días. El periodo, el rango de días está entre 14 y 27, pero de manera en general, con 28 días posteriores a la infección, donde se haya comprobado con 2 PCR que sí tuvo la infección y que se compruebe que el título de anticuerpos que tiene en su organismo es alto, en ese momento sí es un candidato a que él pueda donar una unidad de plasma por aféresis y en ese momento esa unidad pueda ser utilizada en pacientes que tienen una sintomatología sospechosa de infección por COVID. Entonces estamos entendiendo que si tuve otra infección respiratoria que no fue el COVID, también tengo que esperar 14 días, igual como si hubiera sido un paciente de COVID. Es correcto, sí. De hecho, no solo aplica a infecciones respiratorias, incluso gastrointestinales o de algún otro tipo. Eso es lo que marca la ley. Y eso es básicamente por seguridad del paciente que recibe las unidades de sangre, por un lado, y por otro lado, hay que entender que un paciente que sufrió una infección aguda, piensa una gripe, no iremos a otro tipo de infección. En ese momento, su propio organismo generó anticuerpos, ¿sí? O una respuesta inmunológica donde los glóbulos blancos, que son los leucocitos, se elevan por arriba de 10,000. Y en ese momento, cuando un paciente llega a tener leucocitosis, que esa es una condición, digamos, por laboratorio, en ese momento tampoco es candidato. Por lo tanto, al pasar 15 días, los niveles de leucocitos disminuyen y entonces cuando se hacen las pruebas predonación, que incluye obviamente una biometría hemática para no solo evaluar la cantidad de hemoglobina, sino también la cantidad de plaquetas y de leucocitos, entonces estos últimos se encuentren en rango normal
y no sea un motivo de diferimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso nos ha tocado en los bancos de sangre que mienten, ¿no? Que dicen, ok, tuve una infección, pero fue hace 2 semanas. Entonces tú lo revisas y como muchas ocasiones el paciente ya no trae ninguna sintomatología, cuando le haces, por ejemplo, la biometría hemática, presenta leucocitosis. En ese momento, el paciente, aunque ya no tenga ninguna sintomatología, también es diferido por el mismo tema. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el doctor Antonio Salas, médico, y también, pues, él es el encargado del banco de sangre del Hospital ABC en Santa Fe. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a nuestra siguiente sección, que es también algo fundamental en nuestro programa, los consejos de salud, que son elementos esenciales, y después regresamos a esta conversación. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Hoy los saludo con muchísimo gusto y bueno, pues ya es viernes, ya es momento casi de descansar. Disfrutemos de este programa de Diabetes y Yo, que siempre maneja temas de actualidad y que bueno, pues son para nuestra vida cotidiana, para personas que viven con diabetes, para sus familiares y obviamente también para profesionales de la salud. Hoy quiero platicarles sobre la salud masculina. Como ustedes saben, pasó hace una semana más o menos esta celebración del Día del Padre. Y es importante que sepamos que debemos de cuidar a nuestros hombres, aquellos que tenemos en casa, ya sea nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros compañeros e incluso aquellos amigos. Es importante que les demos algunas recomendaciones o que les pasemos esta información. Primero que nada, saber que los hombres tienen a veces estos pocos hábitos saludables, primero porque pues bueno, entre ellos está el fumar, el beber, el a veces no hacer ejercicio, el no comer a sus horas, el comer alimentos ricos en grasa, ricos en azúcares, ricos en sodio, en sal. Y bueno, pues esto en conjunto va haciendo, también en conjunto con el poco descanso, va haciendo que los hombres pues tengan hoy una mayor predisposición a ciertas enfermedades. Primero que nada aparece sobrepeso, luego si no lo cuidan pues aparece la obesidad, y con ello si tienen algún antecedente familiar o algún factor de riesgo puede aparecer diabetes tipo 2, hipertensión, algunos tipos de cáncer que son comunes en los hombres, pues podrían ser prevenibles. Es así que bueno, pues yo los invito a que ustedes como hombres que nos están escuchando y aquellas personas que tengan a un hombre a su lado, pues demos estas recomendaciones. Primero que nada hay que hacer un chequeo médico al menos una vez al año para saber cómo nos encontramos. Un chequeo general rápido, ¿no? Con algunos laboratorios, química sanguínea, que tomemos también el antígeno prostático. No solamente tenemos que esperar como hombres hasta los 40, 45 años. Si hay antecedentes familiares, es decir, si en casa alguien ya tuvo algún problema de próstata, es importante que se lo hagan incluso a partir de los 30 años, o hay personas que desde antes de esa edad se hacen este estudio. También, bueno, pues obviamente tener estos hábitos de los que siempre hablamos, la actividad física, la hidratación, el descanso, el disminuir el tabaco o de preferencia no consumirlo, y tener un consumo adecuado de alcohol. Así es que, bueno, pues yo les dejo con estas pequeñas recomendaciones para los hombres, recordando que son importantes los hombres para el desarrollo de una buena comunidad. Así es que si estamos saludables, mucho mejor. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y los invito a que siempre tengan un balance energético, que equilibren aquello que consumen, todos los alimentos, y que también lo combinemos con una actividad física adecuada, que tengamos una hidratación también correcta y que por supuesto no olvidemos descansar. Yo los dejo.
Estamos conversando con el doctor Antonio Salas, jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC en Santa Fe. Doctor, usted mencionó una serie de elementos cuando le estaba preguntando si el paciente tuvo COVID, puede donar, y ya nos explicó cuánto tiempo, pero hay ciertos términos que no son muy familiares para nosotros. Entonces, sí me gustaría que retomáramos y le podría explicar al auditorio de este programa qué es el plasma convaleciente y qué funciones puede tener para donar sangre a una persona después de haber tenido pues esta enfermedad. Claro, bueno, plasma como tal es la parte líquida de la sangre, es decir, una persona que dona habitualmente una unidad de sangre total, que es lo que la mayoría de gente dona. En ese momento esa unidad de sangre total se centrifuga o entra a un proceso de centrifugación donde se separa en diferentes fases. En la parte, digamos, inferior de una bolsa, por decir algo, se quedan las células que son las más pesadas. En la parte intermedia se queda lo que se conoce como la capa leucoplaquetaria, y en la parte superior se queda solamente la parte líquida de esa sangre. Es decir, esto se conoce como plasma, es decir, esta parte líquida donde se encuentran muchas proteínas, los anticuerpos y en general varios iones y muchas sustancias que la sangre tiene de manera común. Bueno, una vez entendido lo que es el plasma, ese plasma, cuando un paciente ha padecido COVID y ha generado anticuerpos ante la enfermedad, o bien incluso ante la aplicación de una vacuna, pero bueno, específicamente este término se refiere a un paciente que padeció la enfermedad, se pudo recuperar y su organismo generó anticuerpos de manera natural, ¿sí?, ante la enfermedad. Ese plasma, sí, que está rico en esos anticuerpos, puede ser utilizado como parte del tratamiento de un paciente que ahora está enfermo por COVID. Es decir, hay algunas guías internacionales aprobadas tanto por la FDA en Estados Unidos como incluso aquí en la Secretaría de Salud en México y en otras partes del mundo, en la cual en un paciente que esté en la fase temprana de infección por COVID y que tiene sintomatología y está de manera aguda, la administración de ese plasma que ya tiene contenidos diferentes cantidades de anticuerpos puede ser útil para recuperar la salud más rápidamente, ¿sí? Obviamente, como repito, este es un tratamiento de emergencia, no es un tratamiento que sea 100% probado, ¿no? Sin embargo, se han demostrado aquí en México y en otras partes del mundo que ayuda mucho. Entonces, un plasma de pacientes convalecientes es eso, es un paciente que sufrió la enfermedad de COVID, que logró recuperarse, que su organismo produjo una cantidad importante de anticuerpos y que ese plasma, ya rico en anticuerpos, puede ser utilizado para otro paciente que ahora está en la fase temprana de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Y si he viajado o he estado en lugares concurridos, ¿puedo donar? ¿Y cuánto tiempo después de haber Fíjate estado? Claro, fíjate que es una pregunta muy buena porque el tema, al igual que comentábamos con las vacunas, el tema de salir fuera del país es un tema que ya se maneja desde hace muchas décadas en la Secretaría de Salud y que en algunas ocasiones es motivo de diferimiento. Obviamente hay en algunos hospitales donde, digamos, la proporción de donadores que salen fuera del país pues es más alto. Tal vez podría ser el caso de algunos hospitales privados como el Centro Médico ABC u otros. En otros hospitales no necesariamente sucede, pero no están exentos de que cualquier paciente pueda ir a cualquier hospital. Entonces, lo que te dice la Secretaría de Salud es que se debería de esperar un periodo de 28 días cuando una persona ha viajado al extranjero donde hay o se sospecha que haya brotes epidemiológicos. Entonces, si un paciente fue, por decir algo, a Nueva York
por mencionar una ciudad donde el brote es muy grande, entonces se debe de esperar 28 días por indicaciones de la Secretaría de Salud. Esto es antes del COVID y posterior al COVID. Esto siempre ha sido así. Ahora que prácticamente en todo el mundo hay brotes epidemiológicos importantes por la pandemia, pues no es la excepción. Hay que esperar los 28 días como marca la Secretaría de Salud. Ahora, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, cuando sucede que el paciente fue exclusivamente a vacunarse y no fue como tal a un periodo vacacional, por decir algo, en esos casos sí estamos haciendo una excepción. ¿Por qué? Porque se aplica esa medida de que si el paciente recibió alguna vacuna, por ejemplo, que no requiere como tal un diferimiento, en ese momento sí, digamos que sí se aceptan, aunque hayan viajado al extranjero, pero en condiciones generales hay que esperar 28 días. Y doctor, regresando a lo de la campaña de vacunación, perdón, de la campaña de donación de sangre, en estos tiempos de COVID ha disminuido, han recibido menos donaciones precisamente por lo del COVID o por el miedo o la falta de información o desinformación que tiene la gente. Bueno, te voy a contestar. La cuestión de el tema de COVID en el Centro Médico ABC en particular no generó un problema como tal en el Campus Santa Fe. ¿Por qué? Porque al igual que muchas instituciones de salud, hubo una reconversión de hospitales. En el caso del ABC, el Campus Observatorio fue un hospital COVID, ¿sí?, donde se atendieron pacientes, y el Hospital ABC de Santa Fe fue un hospital desde un principio no COVID, de tal forma que el director de operaciones y todo el equipo directivo generó una serie de estrategias para estar revisando no solo a los médicos ni a los empleados, sino incluso que todos los pacientes que fueran a ser atendidos en diferentes procedimientos electivos como cirugías, etcétera, entraron a ese protocolo donde se garantizara que no hubiera ningún paciente, ni siquiera sospechoso por COVID. Hablemos pacientes, médicos, familiares. Fue toda una estrategia para justamente contener digamos, la infección en este campus. En el caso de Campus Santa Fe, y respondiendo a la pregunta de manera particular, no hubo una disminución de donadores, salvo el mes de marzo y abril, que fue como una incertidumbre en todo el país. Hubo una disminución y de ahí en lo adelante, inclusive tuvimos un incremento en el número de donadores que se recibieron en el Campus Santa Fe. No fue lo mismo en el Campus Observatorio, porque justamente al ser un hospital reconvertido a un hospital donde se atendían pacientes COVID, en ese momento sí hubo un pánico importante de la población para poder ir a donar sangre. Entonces, muchos de los donadores que habitualmente asistían al campus de observatorio se fueron al campus de Santa Fe. Entonces, sí, hay una desinformación, aunque las medidas, específicamente el Banco de Sangre de Observatorio, tomó también un protocolo muy particular para evitar contagios, restringir el número de personas que acompañaban a donar, unas salas de espera más amplias, o sea, una serie de medidas para justamente contener la infección y todo, el contagio. Aún así, sí se vio mermado la cantidad de donadores que acudieron a ese campus. Ahora vamos a las restricciones para las personas donantes. ¿Quiénes no pueden donar sangre? Bueno, las personas que no pueden donar de manera general son las personas que tienen factores de riesgo asociados a que por sus hábitos o riesgos propios pudieran adquirir infecciones como hepatitis tipo B, hepatitis tipo C, VIH o alguna otra infección de manera importante transmisible por transfusión. Es decir, un paciente que recibió una cirugía recientemente, menos de 6 meses, no puede donar.
hasta que no pase el periodo donde, en caso de haber sido contagiado por alguna situación, pueda ser detectado. Un paciente que, no sé, que recibió o se hizo un tatuaje y que tiene menos de un año, se hizo una endoscopía, una cirugía mayor, estética, etcétera, todos esos pacientes tienen que ser diferidos un año. ¿Sí? Eso no solo es una medida que es aplicable en México, sino son medidas internacionales que en el caso de México están empatadas a esas normas, de tal forma que, que pueda, digamos, minimizarse la transmisión de hepatitis en alguna de sus modalidades o fases. ¿Qué sucede, doctor, con las personas que viven con diabetes? ¿Pueden donar? Claro que sí. Digamos, pacientes que son diabéticos y que se encuentran controlados y que no utilizan insulina son candidatos a donar. Es decir, aquí, al igual que en la pregunta anterior, el riesgo está en utilizar jeringas como parte del tratamiento de insulina para los pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes que reciclan las jeringas o incluso las llegan a compartir en algunas casas, etcétera. Entonces, no es la gran mayoría de las personas, pero el simple hecho de utilizar jeringas sí te pone como un factor de riesgo para adquirir en un momento dado hepatitis C, por decir algo. Sí, en el caso de que se reciclen o se utilicen por personas diferentes, y entonces en ese sentido sí se difieren a los pacientes que son diabéticos. Pero un paciente que, por ejemplo, utiliza hipoglucemiantes de manera normal, que no requiere insulina y está bajo control metabólico, no tiene ningún problema para donar sangre. ¿Y personas que viven con hipertensión pueden donar? Igual es el mismo caso, si en este caso los antihipertensivos no generan un motivo de diferimiento por medicamentos. Sin embargo, sí debe de tener un control metabólico para que pueda ser admitido. Es decir, si un paciente llega con presiones arteriales iguales o superiores a 140/90, pues sí podría hablar de un descontrol metabólico en el cual en el momento de la donación pudiera incrementarse mayor los niveles. Entonces, en una donación de sangre, en cualquier banco de sangre, no solo se busca obtener la sangre más inocua, sino que además que el donador se vaya sin ningún efecto secundario asociado a la donación propiamente. Entonces, de ahí que las pruebas pre-donación son importantes para garantizar que el paciente no tenga un estado, por ejemplo, anímico, por decir, y que pueda donar y entonces generemos un problema en el paciente que está amablemente donando su sangre, o bien que tenga un conteo de plaquetas bajos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza que el estado de salud post-donación pues se va a mantener en el caso del donante. ¿La edad es determinante para donar? Sí. En México la edad permitida para donar es a partir de los 18 años. Sé que en algunos países ya los aceptan desde antes, pero por ley, al ser mayores de edad a partir de los 18 años, esa es la edad en la cual se acepta y máximo a los 65 años de edad. Eso es el periodo en el que es aceptado, al igual por la Secretaría de Salud. Hay otra idea que mucha gente tiene de que al donar sangre nos va a debilitar, van a bajar nuestras defensas y podemos tener o ser más susceptibles de contagiarnos de cualquier otra infección o enfermedad. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Es falso. Digamos, el proceso para que una persona pueda donar sangre es un proceso que ya está perfectamente establecido en todos los bancos de sangre. Lo primero que se debe de hacer es que el donante o el futuro donante tiene que leer un tablero de diferentes requisitos. Eso es también por ley para que el mismo donante haga una autoexclusión. Es decir, vamos a pensar que factores de riesgo asociado a múltiples parejas sexuales. Digo, no, yo tengo 2 o 3. Ya, de entrada me descalifico. Ese es, digamos, el primer filtro. El segundo filtro es cuando el paciente dice, no, creo que sí cumplo todos los requisitos. En ese momento
lleno un cuestionario o una historia clínica. En él se enumeran muchos padecimientos que son de carácter de diferimiento indefinido, por decir algo, que haya tenido, digamos, pruebas reactivas para algún tipo de hepatitis, para VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, que padezca, digamos, crisis convulsivas, por poner algunos ejemplos, ¿sí? O que haya recibido algún trasplante de algún órgano, no sé. Esos son motivos de diferimiento, ¿sí? De entrada, aquí ya el paciente digamos, se va filtrando para que no tenga ningún factor de riesgo durante la donación. Y ya después, conforme va avanzando la historia clínica, se van, digamos, haciendo menos, digamos, exigentes, si me permite el término, los requisitos, de tal forma que termina en las últimas 24 horas tomaste alcohol, fumaste marihuana o algún paciente, o tienes un ayuno prolongado. Entonces, si seguimos en ese curso natural de la historia clínica, los pacientes que llegan al final no solo han leído un tablero de autoexclusión, sino que solamente por la historia clínica muchos de ellos ya se quedaron en el camino, es decir, no cumplieron algún requisito. Ahora, la tercera etapa es cuando llega al cubículo de valoración médica, donde el médico no solo se queda con que, bueno, ya lo llenó Maru, bueno, perfecto, ya es candidata. No. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuántas parejas has tenido? ¿Has padecido hepatitis o has tenido algún otro problema? ¿O has donado? ¿Cuántas veces has tenido algún problema durante el proceso de donación, etcétera? De tal forma que no solo se quede en el papel, porque muchas veces sucede que la esposa le llena la historia clínica al marido, o al hijo, o la novia al novio, o viceversa, ¿sí? Entonces, y de esa manera se corrobora que la información sea verídica. Entonces, en ese momento todavía el médico puede detectar algún factor de riesgo asociado al propio donante o bien que pudiera generar algún daño en el paciente que en un momento dado recibiera la sangre. Y cuando esas tres etapas han estado concluidas, entonces viene la etapa de valoración por laboratorio, ¿sí? Perdón, me salté una. Antes de eso, también el médico le toma los signos vitales como parte de valoración. Entonces, ahí detecta el paciente viene con hipotensión, con hipertensión, o tiene bradicardia, taquicardia, etcétera, o tiene frecuencia cardíaca, digamos, arrítmica, o tiene temperatura corporal elevada, etcétera. Entonces, de esa manera, si el médico evalúa que tiene un problema el donante, en ese momento todavía puede diferirlo para protección del propio donante. Bueno, vamos a pensar que esas ya fueron aprobadas. Sigue la etapa de valoración por laboratorio, donde ya el médico va a tomar una muestra sanguínea y va a corroborar que no tenga anemia, que no tenga leucocitosis o leucopenia, es decir, una alteración en el conteo de glóbulos blancos y de plaquetas al mismo tiempo. Sí, entonces eso ya es un mecanismo adicional para garantizar, o no garantizar, pero por lo menos para asegurarse de que el paciente no va a tener ningún problema durante el proceso de donación o posterior a él, ¿sí? No estamos hablando todavía de las pruebas post-donación, que son las pruebas contra agentes infecciosos como VIH, esas todavía no estoy contando porque no se hacen en ese momento, ¿sí? Entonces, con esos 4 pasos, lo que te puedo decir es de que el riesgo de que el paciente pueda tener una reacción adversa asociada a la donación es posible, pero es poco probable, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el campus de Santa Fe tenemos alrededor de unos 350 donadores al mes. Es un banco de sangre mediano, por decir algo, ¿sí? Y de esos 350 llegamos a tener 1 o 2 reacciones adversas en todo el mes, por decir algo, donde el paciente, a pesar de todas esas pruebas, pues sí, se sintió mal, o el proceso de flebotomía tocó el músculo liso de la vena y entonces hubo un efecto vasovagal, etcétera. Entonces, sí hay, pero no se va a garantizar que todo el 100% de los casos tengan éxito, pero sí al menos el 99
de esos casos. Bien, gracias. Así es. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, para ir a nuestra sección del glosario que nutre todos estos términos científicos que hemos escuchado en la emisión y continuamos con nuestro invitado. Glosario, para conocer los términos médicos. Ácido ribonucleico, molécula de las células que funciona como mensajero del material genético. Vectores virales, un virus modificado que hace de vehículo para introducir material genético exógeno en el núcleo de una célula. Virus inactivos o atenuados, virus que ya no causan la enfermedad. Virus es un agente infeccioso microscópico que solo puede copiarse dentro de las células de otros organismos. Bacteria, microorganismo unicelular, se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Linfocitos, células que circulan en la sangre y son parte del sistema de defensa del organismo. Macrófagos, células especializadas en la detección, asimilación y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Inmunológico, la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores a través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. Adenopatías, inflamación de los ganglios linfáticos. Prueba PCR, reacción en cadena de la polimerasa, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Antígeno, sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Plasma. El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de sangre y en la que se encuentran glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Anticuerpos, proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas, como los virus y las bacterias, las neutralizan. Una vez el cuerpo se ha expuesto a una sustancia foránea concreta, también llamada antígeno, los anticuerpos producidos para atacarlo persisten en la sangre, ofreciendo protección en un futuro. Leucocitos, célula incolora de la sangre que se encarga de defender el organismo de las infecciones. Estamos conversando con el doctor Antonio Salas, experto en la donación de sangre. Doctor, quería, preguntarle entonces, si la persona que nos está escuchando quiere donar sangre, ¿cuáles son las condiciones? ¿A dónde debo de ir? ¿Al laboratorio? ¿En qué lugar me debo de presentar? Bueno, los únicos cambios adicionales que están en base al COVID es que hay que evitar ir acompañados, ¿sí? Evitar aglomeraciones por seguridad de todos los donantes. De tal forma que ese es un paso importante como parte de la responsabilidad social que no solo tiene el Centro Médico ABC, sino todos debemos de tener. Ese es por un lado. Por otro, que si el paciente está teniendo alguna enfermedad aguda, ya sea infección respiratoria, y no hablamos de COVID exactamente, sino cualquier tipo de enfermedad respiratoria o gastrointestinal, sí espere como mínimo 15 días para que pueda donar para tener mayor éxito. El tercer punto que yo recomendaría es que lean todos los requisitos de la donación. Es increíble, pero en México no leemos. Y muchas ocasiones, si el paciente recibe le hicieron una cirugía y está ahí estipulado, llega allá y es que se molesta porque al final de cuentas no fue aceptado porque había sido operado, por ejemplo, hace 3 meses y tenía que esperarse 6, por decirlo. O bien se hizo un tatuaje, no esperó el tiempo por no leer. Entonces, primero informarse, todo eso. Ahora, que vayan con toda la confianza. Realmente se necesitan muchas unidades de sangre de manera constante. Hemos hablado en este programa y en otros
¿sí? De que la vigencia es corta, sobre todo de los glóbulos rojos, que es por mucho la unidad que más se transfunde. El tiempo máximo de duración son de 42 días. Por lo tanto, se requieren constantemente donadores de repetición, donadores regulares que estén constantemente donando sangre. De esa manera, se garantiza que ante una emergencia se pueda responder a las necesidades que tienen los pacientes. El periodo que tarda entre que un donador va y deja su sangre y esa sangre se puede utilizar, pueden tardar hasta 2 días. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de separación, de estudio, de liberación, como parte de las medidas de seguridad que no solo se hacen en México, sino en todas las partes del mundo. Entonces, ir a donar de manera regular, pues lo hagan. Es, como tú lo mencionas, Maru, un mito el hecho de que un paciente se pueda sentir más, se debilite, etcétera. Comentábamos que el 100% de éxito no lo tenemos, pero tenemos alrededor de un 99.5% de éxito en todos los donantes. Es decir, que solamente en un porcentaje muy, muy bajo llegan a tener efectos adversos. Y esos efectos adversos son algo muy leve, como un simple mareo, como un moretón, etcétera. Pero son factores que, sopesando riesgo-beneficio, pues superan los beneficios el hecho de donar un poco de sangre. Necesitamos muchas unidades y el Centro Médico ABC ha sido una institución que ha promovido la donación altruista y tiene una campaña permanente, no solo el 14 de junio del Día del Donante Mundial de Sangre, sino que es una campaña permanente porque es una empresa que es socialmente responsable con eso. Trata de inculcar la cultura en la población para que justamente alcancemos un estado en el que no se tengan que recurrir a la donación familiar para que una persona pueda ser sometida a un procedimiento quirúrgico o algún otro procedimiento donde se requieran unidades. ¿Por qué? Porque la sangre más segura de todas es la sangre altruista, la sangre que sin ningún pago, ¿sí?, la gente puede donar y sin ningún sesgo como que es mi mamá y es mi hermano o mi amigo y tengo que donarle a como dé lugar. En ese momento omito mis factores de riesgo, miento, etcétera, y se pone en peligro el mismo familiar, ¿no? Entonces, la invitación sería que acudan a cualquier banco de sangre, que hay 500 en el país. Entonces pueden ir a cualquiera, ya sea de instituciones públicas o privadas, pero que aporten ese granito de arena donando un poco de su sangre. Quiere decir entonces que la cultura que debemos de tener es que aumente esa donación de sangre para que ya no sea necesario que los familiares se les tenga que pedir, porque eso pasa en los hospitales, cuando tienes a un interno, una persona internada, que tienen que donar sangre. Estoy entendiendo eso, ¿verdad, doctor? Es correcto. En México, alguna vez lo comentábamos, estamos en alrededor de 5% de donación altruista. Es una pena que solamente 5 de cada 100 unidades sean donadas de manera altruista totalmente. El resto son donaciones familiares y, como decía hace unos minutos, es la sangre menos segura, la de donación familiar. No porque no la estudiemos, sino porque justamente el sesgo de tengo que donar porque si no, no operan a mi familiar, a mi amigo. Entonces, en ese momento se puede correr el riesgo de que se omitan esos factores y no podamos detectarlos. Pues le agradecemos mucho, doctor Antonio Salas, jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC en Santa Fe. Muchas gracias por explicarnos todo esto. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Es un gusto estar en tu programa y cualquier duda, tienen el contacto, con mucho gusto puedo ayudar a aclararle alguna duda o algo que pudiera no haber estado completamente explicado, con mucho gusto. Hablando Gracias, ahí al hospital, ¿verdad? Uh-huh. Es correcto, sí. En el 1103-1600, en la extensión 1830, esa es la extensión del banco de sangre, y ahí la recepcionista puede canalizar las llamadas a alguno de los médicos que están valorando o a un servidor para poder resolver cualquier duda a la población en general.
Muchas gracias, y tenemos también que agradecer a todos los amigos que cada viernes están escuchando nuestro programa. Es una emisión que pasa todos los viernes en punto de las 12 del día. Recuerden, Diabetes y yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Nos despedimos a nombre de todo el programa: Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Prisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.